Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Primeramente, siempre pedirte perdón por toda actitud incorrecta, por todo aquello que te ha ofendido, Señor. Quiero ser un canal limpio para que tú seas transmitiendo lo que quieras decir. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma el control de cada palabra, de toda cosa que se vaya a decir el día de hoy. No quiero hablar de mi conocimiento, sino quiero que tú a través de mí hables, que tu iglesia va a escuchar. Úsame, Señor, mira que te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de volver a empezar. ¿De qué vamos a hablar? Volver a empezar. Volver a futuro, pastor, no, volver a empezar. Ahora, ¿cuántos alguna vez han empujado un coche cuando se ha parado? Mira, a mí me ha pasado que he estado a empujar y el carro ya estaba bonito, ya arrancando y no se pone en primera y se detiene. Y otra vez empujar. ¿A cuántos le han pasado? ¿No? ¿O solo a mí? A Saulo, dice, no está Saulo, dice. Pero si tú has experimentado eso, debes saber que es más fácil o es más difícil volver a iniciar, ¿no? Porque cuando tú ya agarras velocidad, como que es mucho más fácil, ¿no? ¿O no? Y si se detiene de nuevo iniciar de cero, es más fácil. Siempre volver a iniciar es más complicado. Siempre, ¿no? O si no, digan a aquellas personas que dejaron de hacer ejercicio y como un día vuelven a hacer ejercicio y entrenan y al siguiente día no pueden ir ni sentarse al inodoro, pueden, ¿no? Porque ya están... ¿Cuántos han ido alguna vez al gimnasio? ¿Ya? ¿Y cuántos han vuelto y han dicho, ahora sí de nuevo? Yo antes levantaba, hicieron ejercicio y al día siguiente, mi cuerpo, decían. ¿A cuántos les ha pasado eso? Porque a ver, tú sabes que una de las estrategias de todos los gimnasios es que pagues la membresía un año. ¿Tú sabes por qué esa estrategia es la más efectiva? Porque la gente va un día y ya no vuelve. No, en serio. Son pocos los que pagan un año y dicen, no, mi año, no. Muchos pagan un año, un día y como les duele el cuerpo, ya no van. ¿No? De verdad. Y esto pasa porque volver a iniciar, volver a empezar, cuesta. Amén. Quiero darte algunos ejemplos que estuve leyendo. Por ejemplo, hay personas que empezaron algo históricamente y fueron exitosas. Por ejemplo, a alguien de niño, a los 4 años no podía hablar, a los 7 años le dijeron que era retardado mental. El problema es que su nombre es Albert Einstein, ¿no? Y Albert Einstein, el que creó la teoría de la relatividad, que tú lees la ecuación y dices, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿No? Por ejemplo, Thomas Edison, el creador de la bombilla o del foco, como más conocido, él dijo que para crear la bombilla falló 1000 veces. ¿Cuántos aquí han intentado 1000 veces algo? Levante la mano. ¿Alguien acá habrá intentado 1000 veces? Hoy, 1000 veces. Bueno, Thomas Edison falló o fracasó 1000 veces, pero él miraba sus fracasos como lecciones aprendidas. Él decía, no fracasé, sino aprendí una manera de cómo no hacerlo. Cada vez que fallaba era un paso más para acercarse, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. Walt Disney fue despedido de un editorial, un periódico. Él creó su periódico, dijo, no me quedo. Fracasó con su periódico. Y un día cuando estaba en un almacén, vio un ratoncito que se le ocurrió para crear a Mickey Mouse. Y a partir de ahí inició Mickey Mouse. Ajá, dice ahí, ¿no? Ahí está un poseído. Amén. Así, Henry Ford, el creador de la marca Ford, fracasó 5 veces antes de crear Ford, intentando crear una empresa de automóviles, ¿no? El creador del Kentucky Fried Chicken, un anciano, a él le dijeron, en Estados Unidos, ¿quién va a comer pollo, no?
pero ahora Kentucky Fried Chicken, ¿quién no comió KFC, no? Es una industria, pero él fue despedido ya de viejo y creo eso. ¿Con qué quiero decirte con todo esto? Que cuando tú vuelves a empezar, no acaba nada, sino inicia todo. Ahora, pastor, ya son ejemplos seculares. Y muchas veces pensamos que en la Biblia todo fue lineal. Y yo quiero darte ejemplos de personas que fracasaron también. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo así. A Abraham. ¿Quién no ha escuchado el nombre de Abraham? Todos. Abraham fracasó varias veces. Por ejemplo, si tú no has leído la historia, a Abraham se le pidió que deje a su tierra y su parentela, pero él se llevó a Lot. Desobedeció. Abraham negó a su mujer 2 veces y casi se acuestan con su mujer por negarle. Abraham, estamos hablando del padre de la fe. Eso es. Abraham se acostó con su esclava porque Sara le dijo. Así que, ya otro ejemplo, dejémoslo a Abraham. Moisés. Moisés fue un asesino prófugo. Mató a alguien en un toque de ira. Cuando Dios lo llamó, él dijo, yo no puedo porque soy tartamudo. Y es más, Dios le mandó a que, ya habiendo visto todos los milagros, que le hablara de la roca, pero él golpeó la roca. Moisés. Otro ejemplo que tú seguro has escuchado. David. David fue asesino y adúltero. Sin embargo, la Biblia lo conoce como el único rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ellos volvieron a iniciar. Amén. Así que hoy voy a hablarte de un hombre también que volvió a iniciar. Voy a hablarte de Pedro, el apóstol. ¿De quién? Pedro el apóstol. ¿Quién escuchó Pedro? La primera vez que Pedro predicó, 3,000 se convirtieron. 3,000. Tú predicas, ni el perrito se convierte, ¿no? Pastor, en mi devocional estoy solito yo con el Espíritu Santo, dice. Ni por Instagram me siguen, dice. Ahora, Pedro, dice la Biblia, que sanó con su sombra. Ni Jesús sanó con la sombra. Ni Jesús sanó con la sombra. Pero no todo en la vida de Pedro fue lineal o fue éxito, sino que Pedro tuvo fracasos. Y cuando hablamos de fracasos, hablamos de fallarle a Dios. Esta prédica va para aquella persona que siente que le falló a Dios y no puede volver a iniciar. Esta prédica es para aquella persona que dice, le fallé a Dios, soy un fraude. Ya no soy digno de Dios. Va para las personas que quizás tenían un hábito de lectura, pero como fallaron muchas veces, dicen ya, ¿para qué leer? Soy un fraude. Ya fallé. Amén. Así que vamos a hablar la historia de Pedro. ¿Quieren escucharla? Para escuchar la historia de Pedro, tenemos que saber que, así como en el retiro muchos han prometido, Señor, ahora sí te sirvo. Tienes que entender esto, ¿no? Que el Señor sabía que es posible que tú puedas fallarle. ¿Me entienden? Así que vamos a leer Juan capítulo 13, del 36 al 38. Juan capítulo 13. Jesús anunciaba su muerte y en el verso 36 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde te vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Le dijo Pedro al Señor, porque no te puedo seguir ahora, mi vida pondré por ti. ¿Qué dijo Pedro? Mi vida. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Mira, muchas veces hay cosas que sabemos que en la cual no debemos fallar. El Señor dijo que no falles y sin embargo, fallas. El mismo Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Tú dirás, yo si fuera Pedro no lo hubiese negado. Y encima Pedro decía, yo voy a dar mi vida. En Lucas 22:33 es más fuerte todavía. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Palabras mayores, hermano.
Pedro era chorado, ¿no? Decía, yo muero si es posible, ¿no? Y el problema de prometer en estados de emoción, porque delante de la cruz, Señor, así no voy a pecar más. El problema es que cumplir una promesa no es fácil. Cumplir una promesa es muy difícil. Debemos esforzarlos para hacerlo. Vamos a leer qué pasó entonces. ¿Pedro cumplió? Yo creo que ya todos saben el desenlace, pero vamos a leer el desenlace para que yo quiero que vayamos a un viaje en tu imaginación y podamos ver cómo fue Pedro, ¿sí? Juan 18, del 15 al 18 dice, y seguían a Jesús. Jesús fue apresado, Simón Pedro y otro discípulo. Y el discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera. A la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía mucho frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Verso 25 dice, y estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también? ¿No eres tú de sus discípulos? Y él negó. Y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vamos a leer otra versión porque Mateo era más detallista, ¿no? Mateo era alguien que tributaba y era judío. Para que alguien que tributara, o sea, para que cobre impuestos, era casi un genio en detalles, ¿no? Mateo 26, del 69 al 75. Me gusta porque Mateo da más detalles. Vamos a leer nuevamente. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Aquí como que lo negó tibiamente, no sé lo que dices. Verso 71 dice, saliendo a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. En otras palabras, juró, dice, por esta, no conozco a este hombre. Cuando ya Jesús había enseñado a no jurar. ¿No? Siguiente, verso 73. Un poco después, acercándose por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, quizás a nosotros, ¿tú te imaginas que cada vez que tú fallaras, cantar un gallo? Pucha, pastor, mi gallo estaría afónico. No. Se ríen porque es que es verdad, ¿no? Si cada vez que fallaras, por eso no tengo gallo, dicen. Porque quizás tú no lo niegas, pero muchas veces actúas negándolo. Tus acciones muchas veces niegan a Jesús. Mira, hay un detalle muy importante aquí. En Lucas 22, del 61 al 62 dice, entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. O sea, Jesús mira a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Antes que gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que te fijes en la escena. Jesús estaba allí, Pedro lo negó la tercera vez y de repente una mirada a los ojos de Jesús. ¿Tú te imaginas? O sea, le acabas de fallar
la acabas de negar 3 veces y de repente Jesús te mira. Yo no sé qué miró Pedro, pero yo estoy seguro que Pedro escuchó: y así te haces llamar cristiano, y así eres un fraude, así te haces llamar discípulo de Jesús. Creo que no escuchó la voz de Dios, ¿no? Pero yo estoy seguro que los ojos del Señor decían: Pedro, aunque me fallaste, yo te sigo amando. Yo no he dejado de amarte, Pedro. Amén. Porque luego de esta historia, Pedro regresa a ser pescador. Él es como regresar a ser, cuando Jesús le encontró, le dijo: ya no serás pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Pero cuando Pedro se sintió un fraude, dijo: yo no sirvo para ser cristiano, yo no sirvo para ser seguidor de Jesús. Y regresó atrás, volvió atrás, porque falló. Y muchos de los que están aquí, cuando fallan, quieren volver atrás. Si ya fallé, si ya pequé, entonces voy a pecar bien. No, muchos piensan así, porque ya yo no puedo, cuando el secreto es volver a iniciar. Y quiero leerte esto, ¿no? Quiero la restauración de Pedro. En Juan capítulo 21, del 15 al 19 dice: cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Es interesante, antes de esta historia, cómo inicia la historia. Jesús se acerca a la orilla y dice que ellos habían pescado toda la noche y no habían sacado, una llanta habían sacado ese día, ¿no? O un zapato habían sacado. No dice eso la Biblia, pero debería estar, dice, ¿no? Bueno, y dice que habían pescado todo la noche y no pescaron nada. Y de repente alguien de la orilla dice: ¡hey! Tírenlo a la derecha. Y no sé por qué le hicieron caso, pero quizás le hicieron caso para que no los moleste más. Y empezaron a tirar a la derecha. Y de repente los peces querían aparecer en la Biblia. Y aparecieron un pez, 2 peces. Y dice que la red no podía ser levantada. Pero así conoció Pedro a Jesús la primera vez. Es el mismo milagro que Pedro conoció para conocer a Jesús. Juan dijo: es el maestro. Pedro no dijo nada. Pero dijo: yo imagino, voy a meterme a la historia, que Pedro, dice la Biblia, se ciñó, se sacó la ropa y no lo miró a Jesús, ¿no? Empezó a nadar. Ya peces, los demás trajeron los peces, él se olvidó de los peces, fue al maestro. Dice que Jesús estaba con una brasa, un pez que la Biblia no explica cómo ese pez llegó a la brasa. Ese pez era recontra figurético, que salió hasta la arena. No lo dicen, hermano, pero la cuestión es que el pez estaba en la brasa, solito. No, en serio, lean y dice que el pez está en la brasa. Jesús cocinando al pez, ¿no? El pez más famoso, ¿no? El pez cocinado. Así que Jesús los pone, les da de comer, traen a los demás peces, cocina. Imagínate que Jesús, que le fallas a alguien y encima te reciba con un almuerzo. Jesús, ¿no? Solo Jesús. Y lo primero que le pregunta, y acabamos de leer el verso 15: ¿me amas más que todos estos? Tú te imaginas, le fallas al Señor o le fallaste a Dios y Dios te pregunta: ¿me amas más que todos? ¿Cómo te sentirías? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apaciente mis ovejas. Verso 16. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le respondió: apacienta a mis ovejas. Juan 21, del siguiente, el verso 18 dice: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas ya, cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió la parte que más me gusta. ¿Qué dice? Sígueme. Te pregunto,
Pedro ya no había seguido a Jesús. Pedro ya no seguía a Jesús. Y si le dice de nuevo, sígueme. Ese sígueme quizás falta redactar. Faltaría decir, vuelve a seguirme. Vuelve a empezar. ¿Qué diría? Vuelve a iniciar. No importa lo que pasó. Está bien, te equivocaste, fallaste. Pero vuelve a empezar. Y es Jesús buscando a Pedro y le diciéndole, no importa lo que hiciste. Vuelve a empezar. Amén. Y quiero darte algunos consejos para volver a empezar. ¿Sí? Son 4 consejos así muy útiles. El primero, reconocer la responsabilidad de nuestro propio error. Hermano, hermana, tienes que reconocer que es tu error y confesarlo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Hermano, el secreto no es ocultar el pecado, es confesarlo y apartarse de ese pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. Segundo consejo, deja de lamentarte y empieza a arrepentirte. Hay gente que se debería llamar lamentaciones, hermano, que se lamenta de todo, todo lamenta. Y hermano, si te vas a lamentar, el remordimiento no cambia nada. El que cambia es el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambiar de acción. Cambiar. Si yo hacía algo malo, dejar de hacerlo y hacer algo bueno. Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce, hermano, cuando tú estás triste, dices, no valgo nada. Eso es remordimiento, eso no te va a cambiar. El que te sientas mal por no orar, eso no te va a cambiar. Tienes que arrepentirte y orar. Si te sientes mal por no leer la Biblia, tienes que arrepentirte y leer la Biblia. Si le fallaste, tienes que arrepentirte. Pero lamentarse no cambia nada. No te chancas el pecho. No merezco, Dios, no soy digno de ti. Muchos no lo dicen, pero lo piensan. Ya fallé, soy un fraude. Aunque tu pecado sea rojo como la grana, dice la palabra, Él por su sangre la va a convertir blanca como la nieve. Pero debes confesar. Amén. Tercero, olvidar el pasado y pensar en el futuro. Hay aquellas personas que le han fallado al Señor y dicen, no, y así le fallé. Dicen haberse arrepentido, pero aún se acuerdan que le fallaron. Pero si tú te has arrepentido, debes olvidarte. Porque te pregunto, ¿tú puedes cambiar tu pasado? ¿Alguien acá puede cambiar su pasado? No, pastor, yo he visto Volver al Futuro. Ahí sí, hermano. ¿Alguien puede cambiar su pasado? No. Entonces, ¿por qué piensas en el pasado? Olvídate del pasado. ¿En qué debo mirar? El futuro. El pasado está. ¿Sí? Amén. Filipenses 3, del 13 al 14. Filipenses 3, del 13 al 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda. ¿Qué olvidas? Lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hermano, deja de olvidarte, deja de lamentarte de tu pasado. No traigas a memoria pasado. Es un tiempo de avanzar. Tu pasado, déjalo ahí, ya pasó. Solo servirá como testimonio, pero no para atormentarte, para acusarte. Amén. Y cuarto y último punto, confiar que Dios restaura y soluciona todo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo, absolutamente todo lo que te ha pasado, si tú amas a Dios, te va a ayudar a bien. El requisito es amar a Dios. Y es más, ¿qué le preguntó Jesús a Pedro? ¿No le preguntó si me amas? Yo creo que la pregunta que Jesús te hace, no te pregunta, ¿me fallaste? Muchas veces el Señor te dice, ¿me amas? Y tú dices, no, Señor, te fallé, pero te pregunté si me amas, no si me fallaste. La pregunta de Jesús es, ¿lo amas? Esa es la pregunta de Jesús.